vamos con este ejercicio que es primera ley en reacción química. El enunciado me dice lo siguiente. Para esta reacción me da el valor de la energía interna a 80 grados centígrados. Y ahí pide que a partir de los siguientes datos calcule el calor de formación a volumen constante a 298 Kelvin. También me da esta tabla donde tengo CPs para estos componentes y delta H de formación para el agua. A ver, tengo la siguiente reacción. Y dice que la energía interna de reacción tiene este valor. Y esta está medida a 80 grados centígrados. Eso en Kelvin es 353 Kelvin. Ya. Lo que me pide el ejercicio es calor de formación a volumen constante. Calor a volumen constante es energía interna. Quiere que sea de formación. Y lo pide a 298, es decir, a temperatura estándar. Para 300 gramos de óxido férrico. Para el cálculo yo voy a hacerlo solo para 1 mol. Y después lo voy a poder transformar para 300 gramos. Eso no va a ser tan complicado. Ahora, ¿cómo calculo una energía de formación? Para ello debería tener la reacción de formación. En este caso del óxido férrico. Que vendría a ser la siguiente. ¿Cómo se plantea esto? El óxido férrico lo parto en sus elementos. Hierro y oxígeno. Entonces, hierro más oxígeno debería dar esto. Igualo la reacción y le coloco sus estados de agregación correspondientes. Ahora sí, lo que quiero es energía interna, entonces planteemos cómo voy a calcular esta. Por definición, la energía interna sería la entalpía menos delta PV. Ahora en reacciones se hace el siguiente cambio. Delta PV es igual a RT delta N. Como ven, estoy utilizando la ecuación de estado de los gases. Entonces me va a quedar lo siguiente. Delta H de formación estándar es igual a entalpía de formación estándar menos RT por delta N. Delta N es N final menos N inicial. N final va a ser N de los productos gaseosos y N inicial N de los reactivos gaseosos. ¿Por qué solo tomo gases? Porque delta PV he hecho su cambio con la ecuación de estado de los gases. Por eso solo utilizo gases acá. Ahora sí, veamos en esta ecuación qué es lo que tengo y qué es lo que me va a faltar. Para ello coloquémosle datos. El primer término, delta H de formación estándar del óxido férrico, no conozco. Entonces lo voy a dejar así. El siguiente término, R, es una constante nada más. Se queda como 1,987 calorías mol Kelvin. La temperatura. La temperatura, como esta reacción está a temperatura estándar, aquí utilizo 298 Kelvin. N de productos gaseosos. Me voy a la reacción. ¿Hay algún producto gaseoso? No ve, entonces por eso 0. Menos el N de los reactivos gaseosos. Me voy de nuevo a la reacción. ¿Hay algún reactivo gaseoso? Si no ve, este oxígeno. Su coeficiente es 3 medios, entonces 3 medios. Y ahora sí, puedo hacer un pequeño análisis dimensional en el segundo término, viendo que Kelvin con Kelvin se me va a anular. De este modo, me queda la siguiente ecuación. Delta H de formación del óxido férrico es igual a delta H de formación del óxido férrico más 888,189 calorías mol. Como ven, con esta ecuación voy a poder calcular la energía interna de formación estándar. Pero todavía me falta encontrar primero la entalpía de formación estándar. Como no tengo este dato, a esta ecuación le voy a llamar la ecuación 1. Entonces ahora el ejercicio se va a basar en encontrar primero esta entalpía de formación estándar. Ahora ya no voy a poder utilizar esta ecuación de formación. Esta es la reacción de formación. Por ello voy a volver a los datos que tengo. Y como pueden ver, el ejercicio me dio una reacción. Y seguramente mediante esta reacción voy a poder calcular esta entalpía de formación estándar del óxido férrico. Entonces ahora utilizamos esta reacción que me dio el ejercicio. La reacción dice lo siguiente. Un mol de óxido férrico en estado sólido reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso, producen 2 moles de hierro sólido más 3 moles de agua líquida. Y recordemos que el ejercicio para esta reacción me dio el siguiente dato. Delta U de reacción
a 353 Kelvin tiene este valor. Bueno, por lo menos para esta reacción ya tengo un dato. Ahora, yo quiero, recordemos, la entalpía de formación del óxido férrico. Y esta reacción, como pueden ver, tiene óxido férrico que involucra la reacción. Entonces, plantearé para esta reacción la entalpía de reacción, que es algo muy común de plantear. ¿Cómo vendría a ser la fórmula de la entalpía de reacción? Sería sumatoria del N del tache de formación de los productos menos la sumatoria de N del tache de formación de los reactivos. Ahora yo voy a plantear estándar, porque necesito el calor de formación del óxido férrico estándar. ¿Cómo me quedaría esta reacción? Esta ecuación me quedaría de los productos primero, 2 por del tache de formación del hierro, más 3 por del tache de formación del agua, menos de los productos, diré menos de los reactivos, 1 del tache de formación del óxido férrico, más 3 del tache de formación del hidrógeno. Como pueden ver, aquí ya ha aparecido mi incógnita. Algo más que puedo hacer en esta ecuación sería lo siguiente. Del tache de formación del hierro vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque en el entalpías de formación para elementos no existe, por eso vale 0. Entonces, con ese mismo concepto para el hidrógeno también es 0. Quedándome la siguiente ecuación. Del tache de reacción estándar sería 3 del tache de formación del agua menos 1 del tache de formación del óxido férrico. Aquí está mi incógnita. Entonces lo voy a despejar. Esto va a pasar al lado izquierdo a sumar y la entalpía de reacción pasa al lado derecho a restar. Y también si le coloco datos me va a quedar lo siguiente. Del tache de formación del óxido férrico es igual a 3 del tache de formación del agua. El valor numérico del tache de formación del agua es este. Menos del tache de reacción estándar. Si calculo lo que tengo hasta aquí, me va a quedar lo siguiente. Y como pueden ver, esta es mi incógnita principal, ¿no ve? Del tache de formación estándar del óxido férrico. Y con esta ecuación no puedo calcular porque todavía me está faltando del tache de reacción estándar. Para esta reacción, recordemos, la reacción que me dio el ejercicio. Entonces, ahora debo calcular primero esto del tache de reacción estándar para poder después entrar a esta ecuación 2 y calcular el del tache de formación. Si tengo del tache de formación, me voy a la ecuación 1 y ya resuelvo el ejercicio. Entonces ahora el del tache de reacción estándar, ¿cómo lo calculo? Si vieron los datos que tenemos, tengo la energía interna de reacción. Entonces plantearé la relación entre entalpía y energía interna para una reacción. Y vendría a ser la siguiente. La entalpía de reacción es igual a la energía interna de reacción más RT por delta N. Ya explicamos por qué estos solo son gases. Ahora, aquí está planteada a temperatura estándar. Porque yo quiero la entalpía de reacción a temperatura estándar. Pero para ello debería tener la energía interna estándar. Pero yo tengo a 353 Kelvin. Entonces no voy a poder utilizar esta ecuación. Por ello voy a tener que plantearlo obligatoriamente a 353 Kelvin, porque a esa temperatura tengo el dato. Entonces si planteo esto a 353 Kelvin me queda lo siguiente. Delta H de reacción a 353 Kelvin es igual a delta U de reacción a 353 Kelvin más RT delta N. Ahora sí, ya tengo esto de dato. Y esto recordemos constante, temperatura 353. Y estos solo se sacan de la reacción. Entonces ya puedo calcular este delta H de reacción, pero a 353 Kelvin. Pero yo quería temperatura estándar, ¿no ve? Pero no va a haber problema. Porque si tengo delta H a una temperatura cualquiera, voy a poder llevarlo a la temperatura estándar por la ecuación de Kirchhoff. Como voy a poder hacer eso, entonces por ahora calcularé a 353, porque es los datos que tengo. Y entonces en esta ecuación, delta U de reacción a 353, aquí está el dato,
vale menos 5095.76 calorías mol. R es una constante 1,987 calorías mol Kelvin, temperatura. Esta ecuación hasta 353 Kelvin, entonces temperatura 353 Kelvin. N de productos gaseosos. ¿En qué reacción estamos haciendo esta? En la de acá, ¿no ve? En esta. Entonces veamos los productos. ¿Cuáles son gases? Ninguno, ¿no ve? Entonces, 0. Menos N de reactivos gaseosos. Vamos a esta ecuación y los reactivos. ¿Cuáles son gases? Aquí hay 1. Y tiene de coeficiente 3. Entonces, aquí está el 3. Y ahora sí, si verificamos acá, Kelvin con Kelvin se me va. Y unidimensionalmente me va a salir en calorías mol. Operando delta H de reacción a 353 Kelvin, ya lo tengo evaluado. Y como les dije, ahora que tengo esto, voy a poder llevarlo a 298, o sea, a la temperatura estándar, que es lo que yo quería inicialmente, ¿no ve? Voy a poder llevarlo gracias a esto, a la ecuación de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ecuación de Kirchhoff? Me dice, delta H de reacción a una temperatura que yo quiera es igual a delta H de reacción a una temperatura que yo ya debería conocer este valor, más la integral desde la temperatura que ya conozco hasta la temperatura que quiero. Y adentro delta NSP diferencial de T. Ya, si aquí aclaramos un poco lo que es delta NSP, es la sumatoria del producto NSP en los productos menos la sumatoria del producto NSP en los reactivos. N significa los coeficientes de la reacción. Entonces, calculemos primero esto. Aquí tenemos la ecuación copiada de nuevo. Delta NSP sería 2 por el Cp del hierro, más 3 por el Cp del agua. Hasta ahí los productos, menos los reactivos. 1 por el Cp del óxido férrico, más 3 por el Cp del hidrógeno. Y eso vendría a ser delta NSP. Ahora, si vemos los datos que me dio el ejercicio, me dio la siguiente tablita. Y tengo el valor del Cp del óxido férrico para el hierro, para el hidrógeno y para el agua. Pero como pueden ver, uno que otro es función de la temperatura. Entonces, delta NSP también va a ser función de la temperatura. Si reemplazan estos Cp's en la ecuación delta NSP y operan un poquito, delta NSP les va a salir este valor. Con ese término independiente, este que depende de la temperatura y este depende de la temperatura al cuadrado. En unidades calorías mol Kelvin. Ya, ahora que ya tengo delta NSP, puedo volver a esta ecuación de Kirchhoff. Y le vamos a colocar directamente los datos. La ecuación me decía delta H de reacción a 353. Eso tiene este valor. Lo acabamos de calcular, ¿no ve? La integral desde 353 hasta 298. Y aquí adentro metemos delta NSP. Diferencial de T. Y ahora simplemente es operar. Como tenemos ambos límites en esta integral, el valor numérico de esta integral ya lo conocemos. Se puede calcular. Si operan delta H de reacción, ahora sí a la temperatura estándar, tiene este valor. Ahora sí, si recordamos, ¿para qué había hallado delta H de reacción a la temperatura estándar? Para volver a esta ecuación 2, ¿no ve? Esta ecuación 2 me decía que el delta H de formación estándar es este valor menos delta H de reacción estándar. Ahora que ya tengo delta H de reacción estándar, ya puedo calcular este delta H de formación estándar. Entonces reemplacemos los datos. Tengo lo siguiente. Como pueden ver, delta H de reacción lo había calculado en calorías mol. Ya que adentro tenía kilocalorías mol. Para volverlo dimensionalmente correcto, una kilocaloría tiene 1000 calorías. Y ahora sí, operando nada más, la entalpía de formación estándar me sale este valor. Y ahora sí, ¿para qué había calculado esa entalpía de formación? Para volver a la ecuación 1, ¿no ve? En la ecuación 1 decía que la energía interna de formación estándar es la entalpía de formación estándar más este valor. Como pueden ver, ya tengo esto calculado. Entonces ya puedo entrar a la ecuación 1. Vuelvo aquí y lo reemplazo. Y ahora sí podemos ver que ya están dimensionalmente correctos. Calorías mol, calorías mol. Y así la energía interna de formación para el óxido férrico
a temperatura estándar tiene este valor en unidades calorías mol. Sobre mol significa que ha sido para un mol del óxido férrico. Si analizan las ecuaciones que habíamos trabajado anteriormente, todas tenían de igualación un mol de óxido férrico. Entonces esto es correcto. Ahora, el ejercicio lo que quería no era energía interna de formación para un mol. Lo que quería era, este valor está bien, pero lo quería para 300 gramos. Entonces solo hay que hacer un factor de conversión. Sería lo siguiente. Partimos de la masa, 300 gramos de óxido férrico. Ahora lo vamos a volver moles con la ayuda del peso molecular del óxido férrico. 159,65 gramos de óxido férrico tiene un mol de óxido férrico. Con eso ya lo hemos vuelto moles de óxido férrico. Y esta energía interna que habíamos calculado lo utilizamos como un factor de conversión. Menos 196.802,428 calorías es para un mol de óxido férrico. Con esto, un mol con un mol se me va y ya tengo energía para estos 300 gramos. Pero como este valor me va a salir muy grande, voy a hacer el siguiente factor de conversión. 1000 calorías tiene 1 kilocaloría. Con esto, la energía interna de formación estándar del óxido férrico me sale menos 369,81 kilocalorías. Y como lo he calculado para 300 gramos, esta es la respuesta del ejercicio.